Introducción. Este libro trata del desarrollo urbanístico de Nueva York, desde ser un territorio salvaje habitado por pueblos originarios de Norteamérica hasta la ciudad cosmopolita y superdesarrollada del siglo XX, como resultado del movimiento denominado manhattanismo. Este movimiento tiene sus orígenes en Coney Island, en Steeplechase, en el Luna Park y en Dreamland. Koolhaas muestra a la ciudad como el mundo de lo fantástico, un mundo de ilusión hecho realidad pero al que le sigue faltando un poco de esta. Es en Manhattan donde se llevan todas esas ilusiones a la retícula. Esta retícula es indiferente a la topografía. Manhattan ha inspirado sistemáticamente en sus espectadores un éxtasis ante la arquitectura. Pese a ello o tal vez, debido a ello sus prestaciones y sus implicaciones han sido sistemáticamente desatendidas e incluso ocultadas por la profesión. La arquitectura de Manhattan es un paradigma para la explotación de la cultura de la congestión, y este libro un plan para una cultura de la congestión. Capítulo 1. Prehistoria. La barbarie norteamericana da paso al refinamiento europeo. Se compone de una serie de subcapítulos que inician la historia de Manhattan. Fue una guía para los posteriores diseños en Nueva York, a pesar de que pertenece a una ciudad irreal. Inicia la construcción de una nueva ciudad europea en América, por parte de 30 familias holandesas. Se nombró una comisión de diseño quienes darían forma a la isla de Manhattan. Para ser la ciudad más completa del mundo, Manhattan fue descubierta en 1609 por Henry Hudson en su búsqueda de una nueva ruta a las Indias por el norte. El terreno se divide, desocupado, la población se describe hipotéticamente, los edificios fantasmales y las actividades que enmarca inexistentes. El resultado una retícula que cubre la mayor parte de la isla, manzanas iguales, calles iguales, no hay más variaciones que algunas partes sin construir. Se planeó la vida de la ciudad durante muchos años. La retícula hace irrelevantes la historia de la arquitectura y todas las enseñanzas anteriores del urbanismo y fuerza a los constructores de Manhattan a desarrollar un nuevo sistema de valores formales, a inventar estrategias para distinguir una manzana de otra. La arquitectura es la nueva religión de Manhattan. Los comisionados de Manhattan desarrollaron temor a que la explosión demográfica del resto de Nueva York pudiese llegar al espacio restante de la retícula. Así nace el Central Park, para llenar el gran espacio restante y resolver el problema de ausencia de la naturaleza en la ciudad. La construcción de la ciudad se destaca por la implementación del concepto de torre, esferas, ascensor y de agujas. La ciudad de los rascacielos estaba en pleno auge, en el mundo llega a ser la más densa. La aguja, a pesar de no proporcionar un espacio funcional debido a su diámetro limitado, era empleada exclusivamente para ganar altura. Capítulo 2. Coney Island, la tecnología de lo fantástico. El segundo capítulo explícitamente del proceso constructivo de Coney Island, Isla Conejo, localizada en la costa de Brooklyn. Coney Island se transformó en la isla de diversión para todos los neoyorquinos. Coney Island es el Manhattan embrionario, es una isla laboratorio en la que se experimentaban estrategias y mecanismos que posteriormente eran aplicadas en Manhattan. La campaña para intensificar la producción del placer genera sus propios instrumentos. Se construye la Torre del Centenario, un dispositivo arquitectónico que hace que los visitantes tomen conciencia de sí mismos, pues permite la inspección a vuelo de pájaro de la ciudad. El Hotel Elefante, empieza a ser reflejo de lo que se anhela, una conexión con la naturaleza. Tres grandes pensadores, definieron el carácter de la isla, desarrollaron modelos de parques de diversiones distintos, todo para mejorar el turismo y el nivel de ingresos. El resultado fue una isla que nunca descansaba, el único lugar en el mundo donde podían disfrutar de la playa de noche y una serie de establecimientos y parques iluminados de distintas formas, una total novedad en el mundo. La isla siempre estaba iluminada, siempre con visitantes. Estos tres parques de diversiones eran la gran atracción. La meta de cada parque era superar a su predecesor y llamar cada vez más la atención por medio de elementos arquitectónicos diversos acompañados de múltiples puntos de iluminación. El primero en abrir fue Steeplechase, y estuvo funcionando del 1897 a 1964. Creado por George Tillow, fue uno de los parques más influyentes de todos los tiempos. Una de las famosas atracciones de Tillow fue la llamada Steeplechase Horses, una carrera de caballos de 6 carriles que subía a los pasajeros en sus monturas a más de 1000 pies. Hoy ya no queda nada de Steeplechase ni de Suber of Love, un túnel que se movía bajo los pies de los que entraban, ni de la ruleta humana, ni de las locas sorpresas que se encontraban sus visitantes.
como el Human Zoo o el Blue Theater. Cuando el parque cerró se habló de convertirlo en monumento histórico, pero finalmente fue completamente derruido. Hoy solo el Parachute Jump, comprado en 1940 por un oficial naval retirado y la noria de Tilliow. El ingenio de Frederick Thompson consiste en dejar que las agujas, al tipo feria, proliferen al azar dentro del parque, para crear así un espectáculo arquitectónico a partir del drama por su frenética pelea por la individualidad, y para identificar esta batalla crea un bosque de torres, proporciona ahora un antídoto contra el aspecto lúgubre de la ciudad. El senador William H. Reynolds, promotor inmobiliario y presidente de Dreamland, siendo el más ambicioso de los tres parques, tuvo una vida muy corta, 1904-1911. Un enorme incendio, que empezó en su atracción Hell's Gate, Puerta del Infierno, acabó con el parque, que jamás se volvió a reconstruir. Capítulo 3. La doble vida de la utopía, el rascacielos. El rascacielos para Coolhaas. El concepto rascacielos nace de la fusión de otros tres, la reproducción edilicia del mundo, la anexión de la torre al bloque construido y la colmatación de la totalidad de la manzana por el edificio. Con el desarrollo práctico de este concepto, se llega a instrumentos legales como la Ley de Zonificación de 1916, en la que se explicitan las primeras normas urbanísticas para la construcción de rascacielos en Nueva York que atienden a la relación de la volumetría de los mismos con su entorno. La reproducción del mundo, el teorema del rascacielos. El teorema 1909 el rascacielos entendido como un dispositivo utópico para la producción de un número ilimitado de emplazamientos vírgenes en una única localización metropolitana. Rascacielos entendido como sistema de crecimiento urbano bies objeto arquitectónico. El teorema describe cómo debe funcionar un rascacielos correctamente. Se dispondrán 84 planos horizontales del tamaño de la parcela original. Cada nivel consentirá actividades totalmente distintas a las demás. El éxito del edificio consiste en que cada actividad no interfiera con las demás. Cada plataforma evolucionará con el tiempo y por sí sola. La anexión de la torre era considerada como una estructura estética a manera de faro, esbeltísimo pero igualmente alto al rascacielos, sin duda un símbolo de poder y dominio sobre las demás construcciones. El edificio Singer era un rascacielos con 187 metros de altura considerado como el edificio más alto del mundo cuando fue construido, en 1908, un título que mantuvo solo un año cuando fue sobrepasado por la Torre Metropolitan Life, en 1909. Estaba situado en Broadway a la altura de la calle Liberty, en Manhattan. El edificio fue construido por el arquitecto Ernest Flagg para la compañía Singer, fabricante de las famosas máquinas de costura, que había decidido ampliar su sede. El arquitecto abogaba por la construcción de rascacielos esbeltos que ocuparan poco espacio en la superficie de las calles al mismo tiempo que se limitaba la altura de los edificios circundantes para obtener la máxima luz del sol en las calles de la ciudad. Es conocido popularmente como Metropolitan Life Tower o MetLife Tower. Fue el edificio más alto del mundo durante 3 años, hasta 1913, siendo superado por el edificio Woolworth Building. El edificio fue incluido en el National Register of Historic Places en 1972, designado National Historic Landmark en 1978, y New York City Landmark en 1989. El rascacielos para Coolhaas. El concepto rascacielos nace de la fusión de otros tres, la reproducción edilicia del mundo, la anexión de la torre al bloque construido y la colmatación de la totalidad de la manzana por el edificio. Con el desarrollo práctico de este concepto, se llega a instrumentos legales como la Ley de Zonificación de 1916, en la que se explicitan las primeras normas urbanísticas para la construcción de rascacielos en Nueva York que atienden a la relación de la volumetría de los mismos con su entorno. La manzana sola. Se trata de aislar la manzana con una envolvente dentro de la cual funcionan muchas actividades distintas como hipódromos, diversiones. Thompson traslada a Nueva York parte del experimento realizado en Coney Island. La manzana opera como una caja aislada con usos diversos dentro. Ley de la zonificación. Trata en cada manzana o parcela una envolvente imaginaria que define los contornos de la máxima edificabilidad permitida. Las torres pueden elevarse en un 25% de la superficie del solar. Esto favorece la construcción de los rascacielos. Para hacer habitable el rascacielos automonumento, se aplican una serie de tácticas subsidiarias con el fin de satisfacer las dos exigencias opuestas a las que está constantemente expuesto, la de ser un monumento, una condición que sugiere permanencia,
solidez y serenidad y, al mismo tiempo, la de albergar, con la máxima eficacia, ese cambio que es la vida, algo que es, por definición, antimonumental. Su hotel es una gavilla de estalagmitas, combinadas para formar un único conoide que constituye, inequívocamente, una torre, ocupa un podio o una isla, conectada mediante puentes con las otras islas, se yergue audazmente solo. El proyecto de Gaudí es un paradigma de la conquista planta a planta del rascacielos por parte de las actividades sociales. En la superficie exterior de la construcción, las plantas inferiores proporcionan alojamientos individuales, es decir, las habitaciones del hotel. La vida pública del establecimiento se sitúa en el núcleo, en unos enormes planos interiores que no reciben luz natural. Este núcleo interior del Gran Hotel es una secuencia de 6 restaurantes superpuestos. El primero está decorado con un concentrado de mitologías europeas que se vería reforzado por la elección del menú y de música europea, interpretada por una gran orquesta sinfónica. Cada uno de los demás restaurantes, con su propia iconografía hermética, representa un continente distinto, el apilamiento en conjunto representa el mundo. Gracias a la lobotomía, el interior del hotel está desconectado de la realidad exterior mediante una piel de dormitorios. Las plantas centrales se apilan unas sobre otras como planos temáticos autosuficientes, en una secuencia esencialmente aleatoria. Gracias a esta desconexión vertical, los cambios locales de iconografía, función y uso pueden efectuarse sin provocar impacto alguno en el edificio como totalidad. Sección del Gran Hotel de Gaudí en la que se aprecia la disyuntiva exterior-interior. Capítulo 4. Qué perfecta puede ser la perfección, la creación del Rockefeller Center. 1930 a 1939, el Rockefeller Center, centro de la manzana, a primera vista es básicamente un centro financiero en New York. Es un complejo de 19 edificios ubicados en Manhattan en el centro de la isla idealizado como un comité interdisciplinar en pro de solucionar la paradoja de combinar el máximo de congestión con el máximo de luz y espacio volviéndose una manifestación de la teoría del manhattanismo que consiste en la existencia simultánea, en un único emplazamiento de programas distintos. Conectados solo por elementos comunes como ascensores, los núcleos de servicio, los pilares y la envoltura externa. Raymond Hood, representante del manhattanismo con términos como bosque de agujas, participó en el planeamiento de esta obra maestra sin dueño. Raymond Matthewson Hood, 29 de marzo de 1881 – 14 de agosto de 1934, fue un arquitecto quien trabajó en el estilo Art Deco al principios y mediados del siglo XX. Nació en Pawtucket, Rhode Island, y estudió en la Universidad Brown, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y la École des Beaux-Arts en París. En esta última institución conoció a John Mead Howells, con quien Hood posteriormente asoció. Hood frecuentemente empleó el escultor arquitectónico René Paul Chambellan para crear la escultura de su edificio y para hacer modelos de plastilina de sus proyectos. Hood murió a los 53 años y fue enterrado en el cementerio de Sleepy Hollow en Sleepy Hollow, Nueva York. Es el cumplimiento a la promesa de Manhattan a la belleza, la utilidad, la dignidad y el servicio. Concebido en el mismo espíritu de su devoción estética, la cual es ser diseñado para satisfacer en su trazado, en sus servicios el polifacético espíritu de nuestra civilización como promesa significativa al urbanismo de un futuro incipiente. El edificio con mayor altura del Rockefeller Center es el rascacielos General Electric inaugurado en 1939, cuenta con 70 plantas y 256 m de altura, inicialmente ocupado por la Radiodifusora de América y posteriormente en 1989 acoge las oficinas de la empresa General Electric y la cadena de televisión NBC. La diversión nunca acaba, diseñado como ópera escaparate de la nación, una completa máquina teatral moderna que proporcionaría a 2.600 espectadores un tono eufórico las 24 horas del día, con la infraestructura para cuerpo teatral de 700 personas con animales, ascensores y escenografía necesaria para los shows. La familia Rockefeller le encarga a Diego Rivera realizar un mural, sin embargo el muralista violó el contrato que solicitaba que ningún personaje controversial en la imagen. Cuando le pidieron que sustituyera la cara de Lenin, el pintor se negó y la obra fue destruida. Acusado de hacer propaganda, el artista replicó: todo arte es propaganda, mundo capitalista, religión, guerra química, autoridad, juego, Darwin, mundo socialista, poder del Estado, religión sin cabeza, obreros, Lenin, Marx, el hombre controlador del universo.
Capítulo 5. Europeos, cuidado. Dalí y Le Corbusier conquistan New York. Ambos visitan New York en 1930 y generan apropiación interpretativa. Manhattan ha sido un lienzo urbano expuesto a un constante bombardeo de proyección, tergiversaciones, trasplantes e injertos, dejando en el proceso rastro y cicatrices. Salvador Dalí, invención de pruebas para especulaciones indemostrables, donde el subconsciente inyecto de pruebas generan un hecho falso el cual ocupa un lugar ilícito entre los hechos verdaderos. New York, ¿por qué erigiste mi estatua antes de que yo naciera? Le Corbusier, la arquitectura moderna puede ser, mientras todos fingen estúpidamente que todo está bien, nosotros construimos arcas para que la humanidad pueda sobrevivir al diluvio que viene. Los rascacielos son demasiado pequeños. MPC, método paranoico crítico, método espontáneo de conocimiento irracional, interpretaciones delirantes explotando el consciente e inconsciente como el turismo de cordura por el reino de la paranoia, manía perseguidora. El aspecto que Dalí encontraba interesante en la paranoia era la habilidad que transmite esta al cerebro para percibir enlaces entre objetos que racional o aparentemente no se hallan conectados. Dalí describía el método paranoico crítico como un método espontáneo de conocimiento irracional basado en la objetividad crítica y sistemática de las asociaciones e interpretaciones de fenómenos delirantes. Este método era empleado en la creación de obras de arte, para lo cual el artista trataba de recrear a través de la obra aquellos procesos activos de la mente que suscitan imágenes de objetos que no existen en realidad, por ejemplo, al superponerse una imagen en primer plano con otra en un plano más alejado. Capítulo 6. Postmortem. Entre las principales preocupaciones de finales de la década de 1930, al manhattanismo se le acaba el tiempo, condenado a ser una aproximación imperfecta de su propio modelo teórico. Con el tiempo se va perdiendo la cultura de la congestión generada a partir de arquitectos destilada de la población. Al no revelar sus intenciones, los arquitectos dejaron obras maestras que la siguiente generación no supo descifrar. El proyecto de hotel gigante de Gaudí en Nueva York, 1908. Rem Koolhaas. Rem Koolhaas, reseña, 17 de noviembre de 1944, es un arquitecto holandés. Su trabajo abandona el compromiso prescriptivo del movimiento moderno, anuncia la imposibilidad del arquitecto de instalar nuevos comienzos en el día a día, y practica una arquitectura que cristaliza críticamente la realidad sociopolítica del momento. La posguerra es su primera influencia. Fascinado por Nueva York, comienza a analizar el impacto de cultura metropolitana sobre la arquitectura y publica Delirious New York. Desde 1995 Rem Koolhaas es profesor en la Universidad de Harvard y dirige una serie de proyectos de investigación para el Harvard Project on the City. Rem Koolhaas se instaló inicialmente en Nueva York en 1972, y allí se incorporó al IAUS de Manhattan. Fundó OMA y prosiguió su actividad desde Rotterdam a partir de 1978. En 2000 fue galardonado con el célebre premio Pritzker por el conjunto de su obra arquitectónica. Recientemente ha fundado AMO, la vertiente teórica y más propagandista de OMA. Desde su Delirious New York, Rem Koolhaas viene demostrando la polivalencia de su metáfora del surfista tanto para describir la arquitectura de Manhattan como en referencia a su posicionamiento intelectual frente a la producción de arquitectura. Koolhaas conoce la ciudad, no la cuestiona. La interpreta, no la crea. La monta al tiempo que renuncia definitivamente a conducirla. Delirio de Nueva York. Rem Koolhaas. Primero hablaremos de la portada del libro. Es la rutina diurna y nocturna de cada edificio. Los edificios de distinta procedencia como personas individualistas, aparecen los edificios emblemáticos de Nueva York, el Empire State y el Chrysler, son sorprendidos en la intimidad de un cuarto de hotel por el Rockefeller Center. Vamos a llamar a la ilustración, delito flagrante. Manhattan es el escenario donde se representa el último acto de la civilización occidental. Con la exposición demográfica y la innovación de las nuevas tecnologías, Manhattan se ha convertido desde mediados del siglo XIX, en el laboratorio de una nueva cultura, la de la congestión, una isla mítica donde se hace realidad el inconsciente colectivo de nuevo modo de vida metropolitano, una fábrica de lo artificial donde lo natural y lo real han dejado de existir.